a otro procedimiento que se enmarca en la jurisdicción voluntaria regulada en el Código Procesal Civil y Mercantil. En esta ocasión abordamos la sección segunda. Como es de su conocimiento, en la clase anterior trabajamos la sección primera, donde se identifica la declaratoria de incapacidad a partir del artículo 406 al 410. Explicamos sus características y el procedimiento en materia de jurisdicción voluntaria. Hoy vamos a explicar todo el trámite de la sección segunda, que se llama ausencia y muerte presunta, que fueron figuras que ustedes trabajaron en su curso de Derecho Civil 1 desde la perspectiva sustantiva. Aquí vamos a trabajar la parte adjetiva, la parte procesal, pero es importante hacer un recordatorio de las figuras sustantivas de ausencia para que podamos diferenciarla de la muerte presunta en el marco sustantivo y posteriormente en el marco procesal. Vamos a hacer el día de hoy un ejercicio práctico, un flujo de procedimiento o un mapa conceptual para que podamos elaborar, escribir todo el proceso de declaratoria de ausencia. Sobre esa base, vamos a darle la palabra a Johnny Castellanos. Johnny Castellanos. Yesenia Bonilla El Cid. Yesenia Bonilla El Cid. Buenas noches. Yesenia, vamos a regresar a su curso de Derecho Civil 1. Ya se transportó en el túnel del tiempo. Sí, licenciado. Entonces, aquí el primer tema de Yesenia es que no vamos a tocar el Código Procesal Civil y Mercantil, nos vamos a abocar al Código Civil. Lo voy a ayudar. Se puede ubicar en el artículo 42. 42. Licenciado, ahorita no tengo mi código civil a la mano, solo el procesal civil. ¿Y cree usted que podemos estudiar procesal civil sin una ley del organismo judicial, sin una constitución y sin el Código Civil? No, licenciado. Van interrelacionados. La parte Sí, procesal, muy largo de explicar y no quiero regresar a la primera sí. clase, pero sí le voy a hacer una pregunta. ¿Cómo puedo aprender yo derecho procesal civil si no tengo un código civil? Y ante todo, entiendo que usted como prerequisitos ya aprobó 4 civiles, o me Sí, equivoco. licenciado. Pero no lo tengo ahorita a la mano. Sí. ¿Y cuándo lo va a tener a la mano? Si no es el momento de clase que se explica. Sí, es que lo tengo en mi casa, entonces estoy en otro lado. Solo tengo mi código procesal civil. Entiendo. Si estoy pensando en algún mecanismo de cómo enseñar derecho sin que ustedes tengan sus cuerpos legales, ¿verdad? Menos que ustedes inviertan en doctrina, ¿verdad? Pero si no tienen cuerpos legales, estoy meditando cómo les puedo enseñar derecho, ¿verdad? Pues la didáctica no establece un mecanismo de cómo enseñarle, pero no sé si alguien me puede ayudar a explicar de los participantes cómo enseño derecho procesal civil sin códigos. Tal vez haya algún procedimiento, algún método, si no tienen códigos, entonces yo escucho recomendaciones. Rosita, ¿qué consejo pedagógico, la andragogía, la pedagogía que estudia la educación de los adultos, pero Yesenia acaba de innovar algo, dice que no tiene códigos, entonces hoy, no hoy, siempre hay figuras sustantivas, porque hay otra posibilidad, que entre yo al curso, lo procesal, el adjetivo, pero mi didáctica es explicarles antes, recordarles la figura sustantiva para entender el procedimiento. Si ustedes no se recuerdan lo que explicaron en Civil 1, que es ausencia y muerte presunta, van a tener dificultad en entenderla en procesal. Hay un vínculo estrecho, hay una relación de la mano, sustantivo con procesal. Aquí es declaratoria de ausencia.
Pero si yo no sé qué es ausencia y no tengo un código civil, entonces, Rosita, ¿qué consejo me da? ¿Cómo puedo enseñar? Y eso que no estoy mencionando la doctrina, que la doctrina es muy importante, ¿verdad? Por ejemplo, las obras del doctor Mario Aguirre Godoy, que es el maestro de maestros, que en paz descanse, que es uno de los mejores procesalistas de América Latina. Es un libro que es de valiosa consulta, pero si ustedes analizan, yo explico el código, pero ahora, si no hay códigos, o bien me sugiere usted entrar a lo procesal, que es el programa. Entramos a ver el procedimiento y hacemos el ejercicio, partiendo que como ya ganaron civil uno y estudiaron la ausencia de muerte presunta. Entonces quizá yo tal vez estoy cometiendo un error en hacerle una introducción de la parte sustantiva y debía concretarme a mi programa, que es la parte procesal. Entonces, Rosita quiere que iniciemos solo con el ejercicio práctico de procesal, asumiendo que a todos conocen los requisitos de la ausencia. Es decir, prescindamos entonces de las normas del código, pero un abogado, ¿cómo va a poder desarrollar sus competencias, sus habilidades, si no hace la interpretación de los códigos? No en memoria, códigos. Entonces, ayúdeme, Rosita, a empezar un método, cómo dejamos abandonados los instrumentos legales, siendo un curso procesal, donde son procedimientos, donde no los voy a tramitar como yo quiera, como están establecidos en la norma, sin instrumento legal. Y ya estamos, ustedes en octavo semestre, entonces tengo también la inquietud cómo hacen los demás códigos. Por ejemplo, en laboral y administrativo estudian sin códigos. Tengo esa curiosidad. La No, escucho, licenciado, Rosita. para todos necesitamos el código y sí es necesario recapitular un poco sobre la ausencia porque la verdad que hay ciertas cosas que ya vimos hace rato y que como no lo ponemos en práctica, no lo leemos constantemente, entonces sí necesitamos recapitular para poder entrar ya a la parte procesal. Sí, porque mi programa es procesal, no es sustantivo. Entonces, Yesenia me puede decir con propiedad, mire, usted concrétese su programa a lo procesal, porque nosotros ya sabemos de sustantivo, ya ganamos el curso de Civil 1. Entonces, usted concrétese a la parte adjetiva. Perfecto, y tiene razón, desde el punto de vista programático. Pero a mí me interesa su formación y si tuvieron una deficiente formación en esas figuras, recapitular y después de entender qué es la figura, puedo entrar a lo procesal, porque voy a pedir la declaratoria de la ausencia y no sé qué es ausencia. Es una dicotomía absurda, pero no tener un código civil sí me deja perplejo, ¿ah? Así que entonces entremos a lo procesal directamente, ¿verdad? Como todos asumimos, si no hay código, no es importante el sustantivo desde su punto de vista, en mi punto de vista no, voy a dar por sentado que a todos sabemos la ausencia, la muerte presunta, porque no es Yo parte sí del tengo mi programa. código, licenciado. Sí. Solo usted, parece. Pero Buenas cómo, noches, tengo una licenciado. duda, ¿cómo, Rosita, cómo estudiaron los civiles 1, 2 y 3 y 4 sin código? Tengo esa duda, no sé. Sí los aprobaron porque son prerequisitos de procesal. Bien, licenciado, con código en mano. Acá está, mire. Sí, 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 y sabe que lo molesto, Rosita, dedicarle tiempo a eso, ¿va? Cuando es algo muy elemental, ¿va? Ya un octavo semestre. Eso está bien para un primer semestre, que se les explica la importancia de tener instrumentos actualizados, pero un octavo semestre y un procesal civil 2, donde la ley de judicial, la constitución, y el momento para tenerlos no es aquí, no es dejarlo en mi casa. Si estoy en clase, es el momento que se explica, que se analiza, no es en otro momento. Ok, vamos a procesar civil y mercantil al programa del curso y entremos de una vez a hacer un esquema, Rosita. De una vez entramos partiendo que todos saben la ausencia y la muerte presunta. Empecemos con la parte procesal y ya no expliquemos nada de la ausencia y la muerte presunta porque todos lo sabemos y ya no utilizamos el código. Entremos directamente a la parte procesal. Del artículo 411, Rosita, ¿qué requisitos debe llenar ese primer escrito? Y la segunda pregunta es,
La ¿Cuáles son los solicitud, documentos esenciales que vamos a acompañar? O sea, dos preguntas diferentes. Primero, el primer escrito que establece el 411. ¿Cuáles son los el artículos? primer requisito sería el 61, el 106 y el 107. Pero podemos señalar el título, por lo menos del 61, para quienes no tengan código sepan de qué estamos hablando. Ahorita, licenciado, ese escrito inicial. ¿Qué significa eso? Artículo No 61, quiero que me puede explique todos los requisitos, no, pero ¿qué significa el 61? ¿Qué contempla? ¿Qué regula? todos los pasos que lleva el escrito inicial que se debe presentar ante una solicitud según lo que nosotros necesitemos Vamos para a, solicitar. siempre vamos a ir fortaleciendo los términos, Rosita. ¿Será que son pasos? Usted dijo los pasos. ¿Será que son pasos? Requisitos, Ah, requisito. ¿Será lo mismo requisito y pasos? No, los pasos son no, fases, son procedimientos. Y aquí no hemos entrado al procedimiento. Si usted analiza, yo siempre construyo cronológicamente las fases y estados del proceso. El proceso son una serie de fases concatenadas del proceso, pero no surge de la nada. Ahorita que establezcamos, vamos a ir a la parte práctica, no es de procesal, como ya todos sabemos que la ausencia y la muerte presunta y sabemos sus diferencias, entremos a la práctica, que es el programa del curso Procesal Civil 2. En ese orden de ideas, tenemos que tener claridad de cada acto procesal, porque Luis va a hacer a continuación un ejercicio completo donde todos paralelamente lo vamos a hacer y vamos a dar unos minutos y posteriormente lo vamos a leer. Pero primero quiero enfatizar que en ese, lo que va a hacer, todos van a hacer, es un ejercicio práctico. Evidentemente lo vamos a hacer es porque a todos sabemos que la ausencia y la muerte presunta, ¿va? ¿Cuáles son sus finalidades? Yo iba a explicar su definición, sus requisitos y sus finalidades. ¿Cuál es el objeto de la declaración de incapacitación? Que eso estaba regulado a partir del artículo 42 del Código Civil. De ahí se puede auxiliar Luis. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer Luis? Le estoy anticipando la tarea. ¿O quiere que terminemos con explicar? Es que Rosita no nos ha terminado de explicar y después voy con el ejercicio que todos van a hacer. Todos van a hacer, pero luego los sí, pero documentos que hay que aclaremos, es que si no dejamos en ambiente de duda, no, el escrito inicial no son procedimientos, el escrito inicial no son pasos, el escrito inicial son requisitos indispensables de cumplimiento obligatorio. ¿Qué quiere decir eso, Rosita? que no se puede saltar ninguno de ellos o que no se Y se puede omite un requisito, el juez no le va a omitir, dar trámite. Así de me lo van a... concreto, no le va a dar trámite. Son requisitos que los hemos explicado uno por uno, pero ahorita no lo voy a repetir. Todo escrito inicial, el 61. 106, ¿cuál es el título? ¿A qué se refiere el 106? El 106, contenido de la demanda. ¿Qué Y el significa eso? 107, No, vamos despacio. Es que el 61 es vital, el 106 es básico. ¿A qué se refiere el 106? Cuando este es el contenido de la demanda. En este caso no sería demanda, este sería un escrito de solicitud, declaración de ausencia. El procedimiento que todos van a realizar se encuentra regulado del 411 al 417. Como ya no es importante lo sustantivo, ya solo apliquemos los conocimientos y ustedes van a leer del 411 al 417. Vamos a hacer un ejercicio, pero estamos explicando el 411. ¿Qué dice el 106, Rosita? ¿A qué se refiere? Bueno, se desconectó Rosita. Antes de Luis, Luis va a tener su momento. ¿Quién quiere participar explicando el 106? ¿A qué se refiere? sí, licenciado, se me fue el internet. Sí, pues si se le está yendo, le damos la palabra a alguien más que esté ahí pendiente para que Oscar Arroche está listo. ¿O quién va a Licenciado, hablar? estoy aquí. Buenas noches, Lic. Esos artículos los hemos explicado abundantes veces, no es primera vez. ¿A qué se refiere el 106? El artículo 106 del contenido de la demanda. Sí, pero no leer el artículo, no. No, no. Eso ya lo hemos leído 1 millón de veces.
No, ¿a qué se refiere? Su interpretación. ¿Qué ordena? ¿Qué regula? ¿Qué pretende el 106? Es el requisito inicial. Escuche. Escuchen la gran confusión. Pero miren ustedes, yo estoy repitiendo temas que ustedes lo vieron en Procesal Civil 1. Ahí trabajaron los requisitos de una demanda y primer escrito. Escuchen, Oscar, ¿se refiere a un requisito esencial o los requisitos esenciales están en el 61? Y el 106 es parte de esos requisitos. Lea el Correcto, no, artículo, pues, Oscar, porque sí les sí, vio graves problemas de interpretación. muy bien, dice artículo 106, contenido de la demanda. En la demanda se fijarán con claridad y precisión los hechos en que se funde, las pruebas que van a rendirse, los fundamentos de derecho y la petición. Eh, Entiendo que nos está dando la estructura del Claro, eso es, contenido de la demanda. de todo escrito inicial. En este caso es Correcto. demanda, aquí es un escrito de solicitud de declaratoria de ausencia. Entonces, como usted ya sabe perfectamente la parte sustantiva que no expliqué, ahorita vamos a poner a prueba cómo es importante saber la parte sustantiva para lo procesal. Y usted va a explicar el 106 ya encuadrado a la declaración de solicitud de ausencia. ¿Me explico? Muy bien, Nick. Por partes, por partes. Entonces, pero ya lo que va a hacer Oscar es aplicación al caso real. ¿Qué vamos a hacer con Luis más adelante y todos? Yo les voy a dar unos minutos y van a hacer un cuadro sinóptico de todo el trámite de la declaratoria de ausencia. Etapas. Primera etapa, un cuadrito, una flechita, segunda, flechita, tercera, un mapa conceptual, gráfico, pero eso lo va a hacer, todos lo van a hacer, pero Luis nos lo va a explicar y lo va a enseñar a la pantalla. Si usa colores fluorescentes que se mire en la pantalla, mejor, para que haya más claridad, distintos colores. Pero él va a hacer todo el trámite que se extrae de las normas que señalé, no solo el 414. Ese es importantísimo, pero no es el único. Ahorita estamos solo explicando el 411, adecuándolo el 106, que dice Oscar, pero a mí no me interesa que lo repitan de memoria. No, que lo entendamos y que lo apliquemos al caso que estamos estudiando. De tal manera que el encuadramiento que estamos haciendo, Oscar, empecemos. No Muy sé si bien. me explico el ejercicio que estamos haciendo. No es memoria, es pensar, es abstraer, aplicar el derecho. ¿Estamos Correcto. claros, Oscar, o quiere que se lo explique de otra manera? Mejor explícamelo de otra manera, Nick. Estoy un ¿O poco prefieren perdido. no pensar y que yo les dé la clase? Mejor No, seamos Nick. sinceros, No, porque Nick. si es así, yo me dedico a hablar al final, pero este es un curso práctico. ¿Y qué significa cómo se aprende uno el derecho, Oscar? ¿Será que solo leyendo de memoria o haciendo ejercicios prácticos, como los pongo yo en este caso? Este caso es Es la hacer el práctica. escrito. Luis nos va a decir del trámite, pero el primer cuadrito que va a poner Oscar, Luis es el escrito. Entonces no solo me interesa que Luis describa todo el procedimiento, cómo se hace, cómo se construye. Voy a proponer a cualquiera que quiera participar. Y sí tienen que poner atención ustedes, pero yo no puedo prescindir que no haya nadie que lo pueda explicar. Voy a ser claro. Ahora, si ustedes me dicen, mire, yo no quiero práctica porque solo me gusta de memoria, con gusto les doy la clase, pero ustedes eso lo deciden ustedes. Si quieren aprender, se hace haciendo. Es la única forma. Yo quiero levantar una pared de bloc, no basta con que me digan, tiene que hacer un estudio de suelos, tiene que ver simetría, tiene que usar este material. Yo quiero que ustedes construyan la pared, porque el derecho práctico en un proceso es praxis. Pero para la praxis hay que tener conocimientos sustantivos y procesales. Yo lo que les voy a mostrar en toda la clase es la importancia de lo que estamos omitiendo, de estudiar la ausencia y la muerte presunta sustantiva. Porque los requisitos que establece la parte procesal partimos del 42. Hay una integración de normas. Este práctico que vamos a hacer les voy a demostrar por qué es imprescindible el Código Civil, con ejemplos. Bueno, ¿quieren que les dé la clase mejor? Porque el tiempo corre y siento que Luis David siente muy complicado hacer el cuadro sinóptico.
Pues yo considero de que tal vez con unos minutos Va, leyendo hagamos el... algo, Luis. Todo lo tienen que hacer, pues, porque ¿cómo no va a ser un esfuerzo si en el examen viene esa pregunta? Entonces, ¿le parece, Luis, a que les dé la clase yo en la parte ahorita de explicarles el 106, que lo he explicado creo que unas 15 veces, igual el 61, aplicado al 411? O sea, en el 411 alguien debe tener la habilidad de anotar al margen 61, 106 y 107. Lo que voy a hacer en esos artículos es encuadrarlos al 411, pero sí tienen que poner atención, va ustedes, porque si no ponemos atención, por gusto voy a estar explicando. Mientras yo explico, lo que Luis va a hacer es que el primer cuadro sinóptico, Luis, si lo hace en computadora y le imprime, Luis, mejor. El primer cuadro que usted va a poner, ¿cuál es? Escrito inicial. Le voy a dar el ejemplo, escrito inicial, una flechita. Segunda resolución que nadie pone es la resolución del juez que admite su trámite, si cumplió requisitos. Y ahí sigue la construcción. ¿Con base a qué artículos? Le voy a repetir, el 400, usted va a hacer su cuadro con base al 411 al 417. El que es fundamental es el 414. Ya me expliqué en el ejercicio que van a hacer. No, Luis, todos, pues. ¿Sí me explico? Va. Entonces lo invito a que escriba. Mientras está escribiendo se va a perder usted la explicación, pero tiene que sacrificarse por el grupo. Obviamente no solo Luis, insisto, todos lo deben hacer cuadro sinóptico. ¿Estamos claros, Luis? ¿Alguna duda del ejercicio? no, doctor, solo que tal ¿Para vez qué sirve para... esa parte práctica? ¿Qué pasaría si viene hipotéticamente Cindy Méndez y me dice, ala usted, ¿para qué nos está poniendo las fases del procedimiento práctico? Cuando el curso se llama procesal civil, ¿qué le responderíamos a Cindy Lorena? Que específicamente eso trata este curso. Claro, procedimientos. Y viene Cindy, es que a mí me gusta aprenderme memoria. Hay que integrarlos para las fases. Y en el examen viene y describa todas las fases del procedimiento para declaración de ausencia. No se está pidiendo la definición de ausencia ni de muerte presunta, pero si yo no entiendo qué es la muerte presunta, ¿cómo voy a redactar mi escrito, Luis? En cumplimiento de los presupuestos. O sea, básicamente la clase va a ser para demostrarles la importancia del derecho sustantivo, la importancia de estudiar y analizar el Código Civil y la importancia que no basta con 10 veces leerlo, las normas. O sea, ahora mi clase va a ir derivado de lo del principio, cómo les voy a mostrar en la práctica, cómo no pueden redactar si no saben la figura sustantiva. Ese va a ser mi tema, para que no venga después Cindy hipotéticamente, el Código Civil no lo tengo, está en una gaveta, en una caja. Hipotéticamente dije Cindy, quien lo tenga, fabuloso, y más que leerlo, haberlo interpretable. Bueno, mientras Luis trabaja arduamente, si quiere lo hace en la computadora a mano, todos deben de trabajar ese cuadro sinóptico, porque lo van a hacer con base a las normas, pero derivado de lo de Oscar, que no nos dijo nada del 106, a pesar de ser un artículo fundamental, que se lo estudiaron desde civil, procesal civil 1, o no le estudiaron en procesal civil 1, el 61, el 106 y el 107. Cindy y Lorena, ¿los estudiaron en procesal civil 1? Sí, licenciado. Bueno, ya yo, Oscar, ya escuchó Oscar Aroche, y Oscar que no falta clases, usted no tiene perdón. Oscar está entre los 15 estudiantes regulares. Imagínense, tenemos más de 250 asignados y ahí hice el estudio, son 15 estudiantes regulares por clase, es el promedio. Y Oscar está entre esos 15 responsables. Entonces, por eso es de que Oscar se merece una explicación, porque es de los responsables. Pero sí tenemos que tener código a ustedes para lo que voy a explicar. Sí tenemos código a la mano. Sí, licenciado, sí lo Sí, tenemos. licenciado. Sí, bueno, voy a regresar al 106, a los requisitos. Mejor vamos en blanco. Yo no puedo explicar el 411 si no sabemos los requisitos. Imagínense la importancia, no para este escrito. El 61 es para todos, primeros escritos.
un escrito inicial para una demanda. ¿Cómo no les voy a enseñar eso a ustedes, aunque lo vieron en Procesal Civil 1? Y si van a contestar la demanda, independientemente del rol que tengan como sujeto procesal, y si van a contestar la demanda, tienen que cumplir sus requisitos. Y ejemplo, hipotéticamente viene Mónica, es que el profesor es exigente, pide todos los requisitos para primer demanda escrito. Yo le respondería, no soy yo el que lo pido, es la ley. Y en la práctica procesal, si yo no cumplo, no hay trámite. O si al juez se le pasó, la otra parte tiene la facultad de interponer excepciones. Una demanda defectuosa, por ejemplo. De tal manera que las cosas se hacen bien, con excelencia, o no funcionan. Aquí no es mi intención, hice mi lucha, hice mi esfuerzo, pensé que era esto. No, aquí en el derecho se califican resultados, lo que está plasmado. Yo quise pensar, quise analizar, dije un 80% de los procedimientos, no. Y aquí no es de criterio, es el debido proceso. Fases preestablecidas, requisitos establecidos, requisitos de cumplimiento obligatorio. Es que el profesor exige, no, es el cumplimiento de lo que establece la ley. Voy a regresar a su curso de procesal civil 1 por la importancia. El artículo 61, eso si lo hemos abordado, hasta recuerdo que en una clase explicamos cada uno de los presupuestos. ¿Qué dice el título? Escrito inicial, el epígrafe, lo cual implica, Oscar, que no es solo para demanda. En el tema de la ausencia, no es una demanda per se. En las diligencias voluntarias son escritos para solicitar una pretensión específica de los 6 procedimientos que establece jurisdicción voluntaria. En el caso de hoy que está construyendo Luis, el objetivo y la pretensión es una declaración de ausencia. Pero como ustedes ya saben, civil es sustantivo, ya saben las finalidades de la ausencia. Sustantivo, ya no lo voy a repetir. ¿Por qué? Porque eso va en el escrito lo procesal. Si yo no sé la parte sustantiva de la ausencia, ¿qué voy a pedir en el escrito? Díganme. Ocurrencias, conjeturas, no. Lo que está en la parte sustantiva. ¿Qué es la ausencia? Requisitos. ¿Cuáles son los presupuestos? Y en 43 y 44, ¿para qué? Es la finalidad de la ausencia. Y como ya no quieren ustedes estudiar la parte sustantiva, yo estoy en la parte procesal. Entonces, ahorita, por ejemplo, ya estamos en un lenguaje más profundo procesal. Mónica, uno de los objetivos, pongan análisis a la pregunta Mónica. Uno, y como ya sabemos la sustantiva, ya no entro a explicar. Todavía en la parte procesal, que es el contenido del curso. Mónica, como uno de los objetivos de la ausencia no es el único, uno de ellos es el nombramiento de defensor judicial y aparte el guardador de los bienes que van a administrar del patrimonio del ausente. Ya sabemos quién es ausente, qué requisitos, el tiempo que está fuera de la República, etcétera. Ya tenemos al defensor judicial nombrado por el juez. Entonces las preguntas es, ¿qué funciones va a tener ese defensor judicial si hay un mandatario judicial nombrado? Eso está en la parte sustantiva, no está en la parte procesal. ¿Quiere que le repita la pregunta? La pregunta es difícil. Es de análisis. Doctor, fíjese que yo considero que la ley dice que toda persona que está ausente, ¿verdad? Que no tiene presencia, entonces, pero deja asuntos inconclusos, asuntos pendientes, responsabilidades. Entonces entonces la familia debe integrarse y ponerse de acuerdo para solicitar la declaración de la ausencia de esta persona porque tiene sus obligaciones pendientes. Entonces vienen y nombran a una persona que sea familiar para preferencia, para que este familiar haga, ¿Y quién lo nombra? ¿Cómo se nombra? ¿Cuál es el procedimiento? Primero la familia dice un familiar. Es decir, desaparece de jurisdicción voluntaria. No,
viene la familia y se pone de acuerdo. Luego contratan la asesoría de un profesional para que éste haga el escrito para solicitar la declaración de ausencia de la persona. Estamos un poco confundidos, Mónica. Entonces la pregunta, si estamos confundidos desde el inicio, la pregunta sí es más profunda. Pero si alguien quiere responderla, la voy a repetir. Ya se presentó el escrito, cumplió requisitos, el juez se le dio trámite y el juez nombra un defensor judicial. Tienen que poner atención a las figuras y no confundirlas. Mi pregunta es, previo a iniciar las diligencias voluntarias, hay un mandatario judicial, pero no confundamos, ni es la familia como tal tampoco. Ahí tienen que diferenciar ustedes qué es un contrato a qué es un acto jurisdiccional, eso ya lo saben, pues en Civil 4 aprobaron contratos civiles y ahí les explicaron el mandato. Hay un mandatario judicial. Entonces, ¿qué funciones va a desempeñar el defensor judicial? Ya le dije las normas que regula. Lo que pasa es que esto no está como tal, eso es, insisto, y me van a perdonar que los ponga a pensar mucho, pero esa es mi tarea. No es memoria el derecho. ¿Quieren que le repita por tercera vez la pregunta? ¿O prefieren abordarla como estudio? Doctor, ¿será lo que Doctor. está establecido en el artículo 47? ¿Qué dice? Leamos. Artículo 44, perdón. Artículo 44. La declaratoria anterior tendrá como único objeto nombrar defensor judicial al ausente para los casos en que deba responder a una demanda o hacer valer algún derecho en juicio. Mi pregunta, Carla, es ¿cuál es su razonamiento a la pregunta? No se vaya, Carla, no se desconecte. ¿Cuál era el objeto de Sí, un les voy a defensor repetir, judicial? o quieren que les escriba la pregunta, porque sí, por eso le pedí a Mónica que pusieran atención, es que si no escuchamos la pregunta y no le ponemos atención, damos una respuesta incongruente, como la que dio Mónica. Incongruencia quiere decir que la respuesta debe responder a la pregunta. Ujú, La pregunta es compleja. No hay un artículo que les dé la respuesta, es ujú, razonamiento. Pero razonamiento deriva si ya sabemos lo sustantivo y lo procesal. ujú. Le voy a repetir por quinta vez la pregunta. No a usted, a todos, pues. ¿Qué funciones tiene el defensor judicial que es nombrado por juez si antes de iniciar las diligencias voluntarias hay un mandatario judicial? Pero para eso no les voy a explicar yo qué es el mandato. Eso usted lo estudió en Civil 4 y vio que hay distintas clases de mandato. Hay un general, un especial y un judicial. Entonces, ¿qué pasa? Hay un mandatario judicial antes de iniciar diligencias voluntarias y el juez nombra a un defensor. Puede darse, no puede darse, es lógico, es ilógico. No hay un artículo que esté buscando, aquí está la respuesta. No, esta pregunta yo estoy recurriendo a su sentido común, a su lógica, que es difícil. Carla, ¿sabe por qué? Porque nuestra formación a lo largo de la carrera no hacemos estos ejercicios. En lo largo de la carrera es una formación descriptiva, memorística. Carla, ¿y usted cuánto tiempo cree que tiene la memoria validez? No sé si 4 meses, 5 meses, no lo sé, pero no llega a un año. Entonces, cuando el derecho lo aprendemos de memoria, tenemos, bueno, en el mejor de los casos, pero si no tengo códigos, ni siquiera de memoria. Entonces, ese proceso formativo de memoria se me va a olvidar. En cambio, Carla, si yo la ubiqué en argumentar, en justificar, en aplicar una filosofía analítica, como este caso, eso no se le va a olvidar, porque usted trabajó con sus elementos hermenéuticos. A diferencia que yo le pusiera un examen, la leche da vaca. Eso es ofensivo. Aquí estamos llegando a un ejercicio más profundo. Y usted con razón me puede decir, mire, es que nunca en la carrera me pusieron a pensar, a resolver problemas como usted. ¿Por qué? Esta es una metodología del caso. Este es resolver problemas.
Quizá me fui muy a fondo, pues, porque para esto sí tenemos que entender lo sustantivo, necio, yo con lo mismo, el buen procesal, claro. ¿Qué es la ausencia? ¿Para qué sirve? ¿Cuáles son las finalidades? ¿Cuáles son los requisitos? Eso no está en los artículos de procesal. Eso está en las normas sustantivas. ¿Cómo voy a plantear yo un escrito de solicitud si no puedo cumplir con el 106? Bueno, por razón de tiempo que tengo que regresar, ya van a ser las 8 y nos falta mucho. La respuesta es no es viable. Si yo tengo un mandatario judicial, ¿cuál es la finalidad de declaración de ausencia? Si la declaración de ausencia, uno de los requisitos sustantivos, les estoy demostrando con esto lo importante de conocer lo sustantivo. Es que no haya otorgado mandato, pues. ¿Qué lógica tendría? Pero yo llegué a la parte toral de la figura. Si no otorgué mandato, de acuerdo, declaración de ausencia, con el cumplimiento de otros requisitos. Pero, Carla, si yo otorgué un mandato judicial y estoy fuera del país por más de 5 años, no procede la ausencia, porque tengo un mandatario con las facultades que le conferí, pero eso no fue jurisdicción voluntaria, no fue una vía contenciosa, eso fue producto de una autonomía de la voluntad. Y no es la familia en conjunto, como dice Mónica. Es una persona que está fuera de la república, fuera del territorio, etcétera, pero no puede ser declarada ausente porque otorgó mandato. ¿Y qué es un mandato? Es un contrato de gestión, un contrato de representación de actos jurídicos. Y si es judicial, tenemos que cumplir con la ley del ritmo judicial. Y ahí están los requisitos, quiénes pueden ser mandatarios. Y hipotéticamente, si viene Cindy y me dice, no, yo solo tengo procesal civil, está equivocada. La ley del organismo judicial es la que regula todos los aspectos de todos los procesos. La Constitución establece el marco constitucional. Les vuelvo a insistir, el código es por sí solo insuficiente. Y hay que reforzarse también con doctrina, cuando uno no entiende términos. En este artículo que vamos hoy, hay un precepto que dice que es mejor derecho. Entonces tenemos que tener también un diccionario jurídico y obras de procesalistas, pues, pero si no queremos de invertir en un código, menos va a tener una obra fabulosa como el doctor Aguirre Godoy, que la doctrina nos sirve para ilustrar, para aclarar términos. No basta con leer un código que venga un anexo, un flujo de procedimientos, como un robot aprenderse las etapas, no, es pensando. ¿Quedó claro, Glenda, que si hay mandato judicial, no procede la ausencia? ¿Para qué? Si la finalidad de la ausencia es el nombramiento de un defensor judicial, medidas provisionales de los bienes, realizando inventarios, avalúos, medidas provisionales, en principio un depositario, después un guardador, y aparte de esa representación legal que implique una defensa judicial y un administrador, que se llama el guardador. Pero no vamos a pensar que el guardador es el armario donde se guardan las cosas que nos guardaban las abuelitas, ¿verdad? Código, el término correcto de guardador, tenemos que entender que la figura del guardador, no van a poner en examen una figura de esa naturaleza y estudiar cuáles son esas facultades. Y si el guardador va a realizar una función de administración judicial. Es decir, yo les estoy explicando ahora integrado toda esa normativa con la parte sustantiva. ¿Quedó claro, Carla? Regreso al 61 para darle más tiempo a Luis. O sea que si Luis ha tenido abundante tiempo y ya tiene las normas, no va a poder omitir un cuadrito o una fase. Decir, se me olvidó eso, solo se me olvidó. No, el derecho me da todas las fases, pero no está en un precepto, él va a tener que integrar. Y va a poner una incidencia, escuchen todos. Va a poner la fase normal, pero como yo le voy a preguntar qué pasa si hay una oposición, si hay varios que se atribuyen el mejor derecho, cuál es el efecto jurídico de la oposición, puede seguir jurisdicción voluntaria, él me va a decir no, pero yo no me voy a conformar con el no, ¿cuál va a ser la vía procesal? O sea, le voy a presentar dos esquemas, el fácil, Carla, el tradicional y la incidencia. Porque en la práctica no solo se van a aprender el procedimiento normal, Carla, tienen que enfrentarse a las adversidades. Yo lo voy a preparar a nadar, no en una piscina cómoda con agua caliente y sombra, para ir al mar con tiburones. Y no hay ningún pretexto que lo diga que no. Hay una película de Netflix de una señora de 60 años que tiene un proyecto de vida. No pudo pasar cierta cantidad de kilómetros en el mar expuesta a los 27 años y se prepara físicamente para los 60 años
nadar en contra de una serie de adversidades a un mar libre. Quien le interese como ejemplo de vida, los invito a que la vean. No les voy a contar el resultado. Eso es un ejemplo de lucha, de perseverancia y que no hay ninguna justificación, en este caso nosotros, para aprender derecho. La pereza mental fuera, la indisciplina fuera, el principio del mismo esfuerzo. Pero eso es más que un estudio, es un proyecto de vida que cada uno pueda tener. Y cada uno elige su proyecto de vida. Y esto no es para el derecho, es para la vida. En ese caso, ella que demuestra su filosofía de vida, su ruta crítica. ¿Cómo lo va a lograr? ¿Cuándo? ¿Por qué? ¿Y de qué forma? Si viene Cindy y me dice, yo quiero ser una jurista destacada con especialización en esto y esto, va a trazar su proyecto de vida y es posible. Pero, por ejemplo, si ella quise especializar en las mejores universidades de Europa, in situ, y obtener una beca, es posible, pero hay requisito. Y ahí va el proyecto de vida, es ser soltero, tener cierta edad. Y eso no es requisito individual, es del organismo internacional. Se lo digo desde la vivencia práctica. Entonces, si yo tengo esa aspiración, perfecto. Ahora, si mi proyecto de vida es tener 50 hijos y seguir y quedarme con peso cerrado, pues también es válido. Cada uno tiene su libertad de decidir cuáles son sus prioridades, pero todo va en ordenar qué es lo que uno quiere. Pero si voy a ser como un barco a la deriva que voy a ir con el rumbo, no. Y ante todo en la vida no se puede planificar todo, pero en la medida de lo que se puede, sí. Es un proyecto. Te viene sin dice, yo quiero ser un especialista en marcar las diferencias y voy a una beca a buscar la mejor universidad europea sobre esta área. Cada universidad tiene especialidades distintas. Si voy a estudiar en Bolonia, pues quiero ser uno de los mejores civilistas. Si voy a hacer mi tesis doctoral en Bolonia, si quiero universidades de que tienen más de 500 años de funcionar, voy a la Universidad de Sevilla, a la Complutense. O sea, eso lo busco en la página. Y decir, yo no tengo recurso económico, no lo tengo. ¿Cómo lo voy a buscar? A través de una cooperación. Pero en la cooperación, el expediente, van a observar que tengo que tener un promedio de notas. Pero si solo pasé en escuela de vacaciones, creen que me van a dar la beca cuando es competencia y presente una nota alta. Y si es en civil, penal, etcétera, el cooperante observa los punteos en esa área, porque no es por ocurrencia que yo tengo una inclinación a una rama del derecho. Va a ser soltera, porque la finalidad del cooperante no es destruir familias, esa es la tesis que ellos sostienen. Ni que va a bajar 10 hijos regados aquí, violando sus derechos con la abuelita, y que la abuelita tenga que asumir responsabilidades, ni siquiera ahí no, ahí es la violación a un derecho humano, el niño. Y cuando se pondera el derecho de la madre a la superación versus del niño, prevalece el derecho humano del niño. ¿Por qué? El interés superior del niño. Yo me quiero especializar, tengo 10 hijos aquí y los voy a dejar tirados sin manutención, aunque dejar el tema económico. No lo va a dar el cooperante porque ese es limitar los derechos humanos del niño. ¿Qué quiero decir con esto? Que todo es previsto en secuencias, pero no es de la noche a la mañana, yo quiero ser, bueno, si es mi aspiración. Ahora, si yo quiero ser un abogado del montón, pues también es válido. Si yo no me quiero diferenciar, cada uno tiene su proyecto de vida, pero las cosas no son gratis, requieren esfuerzo. Y cada uno está en libertad y nadie puede tener un obstáculo y decir, no. Menos decir que como somos egresados de una universidad pública, no. Yo tuve el privilegio de ser una universidad pública, dirigir una universidad privada como decano 10 años, programas de doctorado, reconocido por un organismo internacional, y egresado de San Carlos. Demostrar que no solo sancarlistas queman llantas en la avenida Petapa ni toman edificios, ¿no? Hay gente seria, disciplinada, que respetamos los impuestos pagados por todos los ciudadanos. Y que respetamos ese dinero, no la destrucción. La Facultad de Derecho gastó más de 5 millones en la reconstrucción del edificio y los daños provocados, pagados con el sudor de los impuestos de todo un país. Juzguen ustedes, elijan en el lado que quieran estar y elijan qué quieren ser, pero todo requiere esfuerzo. Pero los proyectos de vida son importantes. Si yo no tengo un proyecto de vida, no sé qué quiero hacer, cómo, cuándo, pues de sueños no se puede. También hay que hacer sacrificios y hay un tema, prioridades. ¿Qué es lo que ustedes quieren?
Pero si yo ni siquiera me he planteado qué es lo que quiero, pues puede ser que el proyecto de alguien sea llenarse 50 hijos teniéndolo en condiciones infrahumanas, sin desarrollo humano. ¿Y qué vamos a hacer ahí, Glenn? Carla, es su decisión. Nadie le va a imponer. Si esa es su aspiración, y quizás cerrar Penson, hasta ahí, ¿verdad? Y estar con un pañuelo en la casa, la madre, y sin superación y estudio, y fuera de todo el desarrollo. Y en un periodo corto, objeto de abandono. Y cuando sea el abandono del proveedor, ¿de qué va a vivir y cómo se va a desarrollar? Pero si esa es la elección, Carla, eso no cuesta. Creo que es una profesional de éxito. Tiene que decidir desde la perspectiva que es lo que quiere. Yo no estoy diciendo esto es lo bueno, esto es lo malo. No. Lo que estoy diciendo es en función qué es lo que yo quiero en mi vida. Así va a ser el esfuerzo. Así va a ser el enfoque que voy a desarrollar. Y el mundo es de oportunidades, pero vivimos en un mundo globalizado, donde especialmente los 15 que participan va este mensaje, que son los que les interesa este discurso. Entonces, piensen, esto no es para un curso, estamos hablando de la vida. ¿Qué es lo que yo quiero hacer? En Guatemala no cuesta distinguirse, por lo bien ustedes, no, no, no. En el primer mundo cuesta. Cuando uno tiene los compañeros ahí, el primer mundo, yo era el único latino, tenía que manejar 2, 3 idiomas. ¿Qué hacía cuando manejaba 2 idiomas? Iba a estudiar de día en la noche a estudiar la lengua, si necesitaba estudiarla, y lo tenía que hacer, porque tenía que visitar otras universidades donde iba a haber apoyo en esa lengua extranjera. O aprendía. Y no cuando yo quisiera. Las becas tienen plazos, tienen requisitos, listados de asistencia. No es como en San Carlos. Se van a reír de mí. Tenía que pasar listados de asistencia semanales, firmármelo en mi tutor y mandarlo a la agencia. Aparte de avance de estudios y de notas, desde el listado de asistencia. Un cooperante jamás va a dar dinero si no observa un cambio cualitativo. ¿Y qué va a regresar al país? ¿Qué producto viene a generar? Así que con 3 personas que ha llegado a este discurso, yo me siento feliz. No, sería frustrado pensar que los 215, que solo son 15 regulares, ha llegado este mensaje. Y también entiendo, muchos dirán, está hablando pajas, pues, claro. Pero esto con 3 que ha llegado mi mensaje, yo me siento por satisfecho. Satisfecho y que esto implica en cambio de actitud y es el momento que ustedes están oportunos. ¿Cuál es el proyecto inmediato? Yo no voy a sacar la tesis ni mi privado 20 años después de cerrar Penso. Y estoy hablando yo no hipotéticamente, es el estudio que hay en San Carlos para graduarse. Estoy hablando con base de estadísticas. Cerrar Penso, se acomodan, se dedican a 1000 cosas y como no hay quien esté encima presionando. Pero así como está la mayoría, hay excepciones. Hay excepciones. Y ante todo, no le permitiría a nadie que me dijera a la noche, los de la mañana tienen prioridad porque tienen supervisión, no hay clases, hay notas, y yo soy un trabajador. Eso es motivo de orgullo y es motivo de más esfuerzo para hacerlo, porque esa es una convicción personal. Nadie le va a tocar la puerta a Carla, mire, es esto. Pero ahí sí que cada uno tiene los recursos y lo que menos es admisible, argumentos. Que estoy cansado, que vivo en un pueblo, que soy objeto de discriminación. No, no. Para buscar pretextos, lamer nuestras propias heridas, eso sí es fácil, pues. Eso no requiere esfuerzo, pero nos estamos engañando a sí mismos. Y si vemos que un compañero empieza a superarse, formarse y la aspiración máxima, tener un estudio posgrado en el extranjero, y yo no lo hice, eso es duro. Es duro y frustrante. Ya los años cambian. Conclusión, no hay justificación que porque soy mamá, que porque soy trabajador, que porque Luis me molesta a mis hijos, nada, nada. Todo tiene solución, que hay que privarse, que a uno va a costar más, por supuesto, pero
Que venga Oscar Aroche, mira, es que estoy cansado porque tengo que ver mi partido de fútbol. Bueno, su prioridad va a ser un simple televidente de partidos y desarrolle su vida sobre ese marco. Cada uno elige su propio destino. La suerte no existe, todo tiene causa y efecto. Eso que al examen voy a ver cómo surge. Si yo les contara cómo eran los chivos de antes cuando yo estudié, todo ha cambiado. Pues ahora hay profesionales para contestar exámenes y se les paga. Qué gran daño se está haciendo. Eso no es al profesor que se le engaña, pues. Ahí cobran por contestar exámenes. Hasta hay abogados, profesores que han contestado y pierden el examen. ¿Sí? No sé si le piden el cobro especial al estudiante. Una farsa, pero ¿a quién se engaña? Si el día de mañana que entra un examen a una institución privada o pública, se le va a hacer un examen de calificación de competencias y aptitudes. Y ahí no va a poder llevar a otra persona, no puede llevar conectado un WhatsApp. Y ahí escuchen lo que les digo. No solo va a ser el conocimiento jurídico y la especialización. Escuchen lo que les digo. Hasta nos tenemos que preocupar de nuestra salud mental. En todos los puestos importantes, hoy hay, aparte de la evaluación jurídica, hay una evaluación de personalidad. Son los test científicos que elabora la Universidad del Valle. Y vuelvo a decir, Carla, va a haber alguno de ellos que me diga, este está loco, son pajas las que hablan. No, hoy les hablo desde la práctica, la escuela judicial, del organismo judicial. Eso se practica. Yo soy director ahora de la Escuela de Ciencias Forenses y ahí estamos practicando las evaluaciones de admisión. Entonces es un test de competencias, de personalidad, no es que que se vaya a ganar o se vaya a perder, no es numérico, es para establecer rasgos emocionales. Y si, por ejemplo, es un test que se va a evaluar para una plaza de un médico que va a entrevistar a niñas violadas, tiene un perfil específico. Y en ese examen se va a reflejar. Y cuando hay rasgos patológicos, sirve para tomar una decisión. Y si viene Carla y me dice solo tema de personal, no, hay otro test de competencias. Se califica si tiene liderazgo, si puede trabajar en equipo, si es disciplina, una serie, si es proclive a mentir, etcétera. Estoy hablando ya no temas de la ciencia, estoy hablando de temas de salud mental, de manejar la inteligencia emocional. Entonces, si alguien me dice, es que usted habla cosas y no, son parte del perfil profesional, sea empresas, grandes empresas y entidades. Ya les puse 2 ejemplos. En el Ministerio Público también están evaluando desde esa forma. El conocimiento jurídico técnico y la salud mental. ¿Qué recomienda eso? Tenemos que cuidar nuestra salud mental, que es básica para un desarrollo en la vida, no solo profesional. Carla, ¿sabe qué pienso? Que me alguno va a decir, eso es para los locos. Increíble, Carla, increíble. Existen esos conceptos. Ya quisiera ver esa persona que piensa así cuando esté sometida a un examen así de esa naturaleza, donde ahí no se puede mentir. La misma pregunta me la hacen con diferentes palabras a lo largo de 5 páginas. No puede tener mucha habilidad para mentir. O me la preguntan desde otro caso práctico. No se tiene la habilidad de mentir en la primera pregunta y en la 80ª repetirlo con otras preguntas. Entonces, les digo el problema, que van a ser contradictorios, el resultado les va a ser un término, y eso es nefasto. Se lo digo desde la práctica. Una persona que proclive a mentir. Ese es la calificativo. Una entidad privada o pública que con ese resultado, o una entidad que ustedes van a manejar un presupuesto, o van a que les digan eso, aunque hayan salido brillantes en la parte técnica, científica, jurídica, es una decisión. Les estoy hablando de un mercado laboral competitivo. Solo este dato, que viniera Mariela y me dijera, dígame un dato estadístico para la competencia difícil. 46,000 abogados colegiados. Si se le pone a ustedes especialmente, se les debe poner la piel. Abogados dando la vía de Metra, estudiando en Metra, policías, Uber, abogados. Y así le puedo poner trabajando dignamente en restaurantes también. Entonces, Carla, ante ese dato alarmante, ¿será que alguien me puede decir, ese está hablando pajas?
Si yo estudio Derecho es para trabajar esa profesión. Entonces el mercado laboral ahorita con 46,000 también genera competencia desleal. Un mundo que prevalece la ley del más fuerte, del mejor preparado. Hoy ya no basta la licenciatura. Ya se piden postdoctorados. Y ya no cualquier universidad, patito, que regale los títulos o cobre. Ahora se evalúa hasta qué universidad emite el título. Ustedes lean las redes. Es una situación que si alguien va con precisión a graduarse, que va rápido, cuando se gradúe van a haber 60,000. Ya le que se gradúe en 20 años, habrán 150,000, va. Esa es la realidad. Estoy hablando con estadísticas y con lo que pasa en el mundo laboral. Y hablo del mundo laboral porque yo entiendo que si estamos estudiando, vamos a trabajar de eso. Ahora, si alguien me dice, mire, voy a ir de mis inversiones y tengo como hobby eso, de acuerdo. Y miren un compañero que tienen ustedes la responsabilidad, Marvin Ramírez, no lo ubico aquí, él es un licenciado con una estabilidad económica profesional, es licenciado en historia. Ustedes hubieran puesto a pensar, si él es historiador, si es profesional, contemporáneo a mi edad, está estudiando, ahí demuestra un análisis. Sabe que es importante la historia, pero coadyuvar y vincular al tema del derecho le abre más puertas en un perfil profesional. Marvin, ¿es cierto lo que estoy hablando o es demagogia? Marvin Ramírez, bueno, tal vez me equivoqué y está en la primera hora. Yo creo que está en la otra sección. Está en la otra sección, pero es un caso real, no por Mm. eso deja de ser verdad. Él es historiador. Y hay historiador, Carla, y hay auditores, teniendo puestos excelentes. Entonces, ¿qué le da la respuesta? Un mundo globalizado y que no basta con eso. Entonces, también aquí esa otra reflexión, no va, con los que se van a graduar, que no es la mayoría en un tiempo breve, no es suficiente. Ese es un escenario, un paso. Bueno, insisto, si 3 me dicen que les sirvió de reflexionar esto, yo soy feliz. Estoy pidiendo 3 de 250 que hay. Porque sería Sí utópico, yo me sirve, frustraría. licenciado. Ahí Gracias. está la primera. Carla, estoy Gracias. seguro su expresión corporal. Ya Rosita, Luis, estoy seguro que sí. Mónica también y Oscar, ya pasamos. Oscar no lo dice, pero estoy seguro que sí. No, sí, licenciado, la verdad que sí, son muy motivadoras sus palabras. Y compromiso Correcto. porque de mi parte estamos terminando. En cambio, su proyecto de vida es para adelante. Ya no me van a ver, ya no me van a ubicar, ni va a haber otra reflexión. Pero eso sí, jamás se les va a olvidar decir, en un momento de la vida me lo recomendaron. Repito, cualquier proyecto en la vida es qué, cómo, cuándo, por qué. Del cielo no me va a caer absolutamente nada. Vamos nunca me imaginé terminar haciendo esta reflexión que nunca la había hecho yo en mi clase, menos contar mis historias personales en Europa, porque eso da lugar a malos comentarios. Nunca lo he hecho, comentarios. Nunca he hablado de mi vida personal, porque no es aconsejable, pero yo lo hice en el ámbito académico, para demostrarles que como sancarlista, sin contar con recurso económico, se puede. Y hoy en ese procedimiento era presencial ante la embajada, los trámites hoy son electrónicos. Ahí están todos los requisitos. Entonces, si yo quiero aspirar a eso, miro los requisitos y me paso a preparar desde antes, no hasta el momento. Pero imagínese, llega Oscar a solicitar la beca, que si quiere estudiar a Italia, Francia, España, y cuando presenta su escrito tiene 15 hijos y con un salario de el mínimo. El cooperante dice, perdone usted, antes de irse a formar, cumpla con sus obligaciones, supérese, quiere un mejor salario y manténgase sus 15 hijos. Porque la beca no va a ser motivo de generar violación a los derechos de los niños. ¿Qué quiero decir con esto? Sentido común, lógica. Si ya Oscar dedicó a tener 15 hijos, que sigan en esa vida, pues. ¿O estoy equivocado, Oscar? No,
Estoy hablando con hipótesis, no estoy hablando que así es. Igual el ejemplo es Cindy, no es así. Pero hay que poner ejemplos reales. Otra hipótesis, a Oscar le gusta irse de copas todas las semanas, más que pensar una beca, pues debemos de pensar si lo sometemos al estado de interdicción, pues, y estudiar si hay abuso. O sea, hay que ser coherentes con la práctica de vida y con lo que yo quiero. No es así, Oscar, estoy hablando con ejemplos. Sí, es hipotéticamente, ¿verdad, Lick? O que creo que, sí, es hipotéticamente. O que vengo yo que quiero la beca para ir a ver los partidos de la Liga Española, que esa es mi mentalidad. Entonces hay que poner los pies en la tierra, que es lo que quiero. Regresemos al 61, necio con el 61 que le hemos explicado unas 100 veces. El título que dice, el título es claro, no es solo para demandas, es para los escritos que estamos hablando en jurisdicción voluntaria. Escrito inicial, la primera solicitud que se presenta en el tribunal debe reunir los requisitos que ahí aparecen. Cada uno, no podemos omitir ninguno. El 62 para las demás solicitudes. El 106 que Oscar no nos quiso ayudar, estoy sentido con Oscar que no nos quiso ayudar, es vital. 1. En la demanda se fijarán con claridad y precisión los hechos en que se funde. Si vamos, ahí separemos. Es que no, es el 106 es vital, es oral. El 61 requisitos, pero la estructura. El primer epígrafe voy a explicar. En la demanda se fijarán con claridad y precisión los hechos en que se funde. Si voy a redactar el apartado de hechos de la solicitud declaratoria de ausencia, voy a redactar una narrativa que explique que Juan Pérez solicitó su ausencia porque se encuentra fuera de la República, que ignoro su paradero. Les estoy demostrando la importancia de sustantivo civil, eso no está en procesal, pero se traduce en procesal. Si no lo menciono, no estoy fijando con claridad y precisión los hechos. Tercero, que ignoramos su paradero por más de 5 años. 4, que no otorgó un mandato. Esa va a ser la narrativa, la estructuración del 106. Claridad y precisión de hechos en que se funde. Y esa precisión de los hechos, que va a ser afirmación de hechos, tiene que guardar congruencia con la prueba. ¿Qué dice el 106? Las pruebas que van a rendirse. Y las pruebas que van a rendirse guardan congruencia ¿con qué? Con los 3 numerales del 411. Mónica, leamos esos 3 numerales. Esos son los hechos que tengo que probar, cumpliendo el 106 y 408. ¿Cuáles son esos 3 numerales, Mónica? El artículo 411 son el número 1, el hecho de la ausencia. ¿Cómo se prueba eso? Porque la prueba rendida en el 411 dice abajo documentos. O sea, no es cualquier, ahí nos obliga el legislador a que esos elementos, estamos cumpliendo con el 106. Hechos, pero después dice 106, las pruebas que van a rendirse. Y el 400, se dan cuenta cómo vamos integrando las normas. Y esas pruebas son los documentos que yo voy a acompañar ¿a dónde? A mi escrito inicial. ¿Por qué? ¿Qué dice el 107? Documentos esenciales. En el caso que nos ocupa, ¿cuáles son los documentos esenciales? Los del 411, numeral 1, 2 y 3. Eso lo tenemos que probar. ¿Cómo? Documentalmente. ¿Qué dice? El actor deberá acompañar a su demanda los documentos de que funde su derecho. Yo no puedo plantear ese escrito si no acompaño los documentos. ¿Qué pruebas van a pedir? Congruentes, que sean pertinentes, idóneas. ¿Idóneas en función de qué? De los 3 hechos. Yo no voy a poner a estructurar una narrativa, por ejemplo, sobre estado de interdicción, si lo que estoy solicitando es declaratoria de incapacidad. ¿Para qué 2 cosas diferentes? Como no quisieron ustedes estudiar la diferencia de muerte presunta con ausencia, aquí ya lo voy a ver procesal. La ausencia se declara primero. Y pasaron los 5 años, posteriormente la muerte presunta. ¿Y cuál es la finalidad de las figuras? ¿Para qué nos sirven? Para nombrar un defensor judicial, que va a ser el guardador de bienes, el administrador de bienes. Entonces tenemos un representante
y un administrador de bienes. Y eso se va a inscribir en RENAP al final. En el cuadrito que nos pone Luis, de último va a decir inscripción de RENAP. Ya le ayudé con el último cuadrito. Y se dan cuenta, eso no está en estas normas. Como aquí mi interés es demostrarle la importancia de que todo no está en el Código Procesal. Entonces le estoy demostrando que si alguien me dice, solo el código. ¿Y para qué sirve toda la declaratoria de ausencia? Aparte de nombrar defensor judicial, el guardador, hacer un inventario, un avalúo de los bienes. Esa resolución judicial, si solo se dicta en el expediente, no sirve. Tiene que pedir certificación e inscribirse en RENAP. Y esa inscripción de esa certificación va a ser mi personalidad, demostrar que yo soy el defensor judicial. Yo no voy a decir represento al ausente y declarar la muerte de presunta solo verbal. Tengo que llevar la certificación que culminó con el trámite, que nos va a explicar Luis. Entonces, les estoy demostrando que la ley de RENAP no está aquí regulada. Y en la ley de RENAP establece, si ustedes entran electrónicamente a RENAP, ahí les dice los requisitos para tramitar, inscribir la ausencia, para escribir un matrimonio, la administración de bienes. Es sencillo. Dice, para esta diligencia, estos requisitos. Entonces ya no puede alegar ignorancia y llegar uno a RENAP incumpliendo desde que llenaron un formulario que se establece. Se dan cuenta que no es fácil esto. No es fácil porque yo les estoy demostrando que todo no está aquí. Y lo vamos a demostrar con el cuadro de Luis. Regresamos. Lo que está leyendo Mónica, ¿será que es suficiente con que él lea hecho de ausencia, circunstancia de ausencia de parientes, el tiempo de ausencia? ¿Solo bastará con mencionarlos o en el escrito lo tenemos que probar, que acreditar, que cumplir con la carga de la prueba del 126 y probarlo no de cualquier forma, documentalmente? ¿Qué piensan ustedes? Estamos hablando del escrito inicial, no hemos llegado a lo que ya Luis está terminando, pero estamos en la primera etapa, el primer acto procesal. Que si cumple requisitos le van a dar trámite. Si no cumple con requisitos, no hay trámite. Ya ni siquiera Luis tiene que hacer todo el procedimiento. Se rechaza a través de un decreto. Pregunto, ¿quieren que hagamos el ejercicio práctico? Porque es fundamental. Y le preguntamos a Mónica, ¿todos están de acuerdo que le preguntemos a Mónica el numeral 1, 2 o 3? ¿O quieren que seamos democráticos? Le preguntamos a Cindy el 1, a Oscar el 2 y el 3 a Rosita. ¿Qué piensan? No escucho. Aquí no creo que haya inteligencia artificial, porque eso de la Está inteligencia bien, artificial licenciado. yo me miro mal, como si estuviera Pregúntenos. hablando. Vamos, Rosita, el numeral 1. ¿Cómo lo prueba? Documentalmente. Carla, El hecho de la el 2. ausencia. Cindy, el 3. Ya saben qué norma estamos. Pero aquí la ley no les va a la respuesta. No. Ningún artículo les va a decir. Ahí vuelvo a insistir yo a ponerlas a pensar. Ya estamos en una construcción práctica. Carla me va a decir, a mí me interesa que cuando llegue a mi oficina y alguien me plantee el problema, yo lo voy a hacer. Eso es lo que estamos haciendo aquí. Pero la ley no le va a decir el 1 cómo se prueba. Solo le dice que es documento. ¿Usted cómo va a acreditar el hecho de la ¿Podría ausencia? ser por una declaración de parte? La declaración de parte es un medio de prueba regulado en el código, pero recuérdese que en la parte final dice, ese 411 no limita la prueba a documentos. Sí podría hacerse en declaración de parte en cualquier proceso de cognición. Pero aquí, en esta diligencia voluntaria, nos remite a, lea la parte final del 411, documentos. Se recuerdan los medios de prueba que regula el Código Procesal, pero aquí no se circunscribe que las pruebas idóneas, pertinentes, útiles, son las que establece los documentos. Entonces, si ya sabemos que son los documentos, los 3 elementos los tenemos que probar con documentos. Mi pregunta concreta es, el numeral 1, ¿a través de qué documento lo va a probar usted? Pues sin Rosita ignoramos Rosita nos deja la mitad siempre, ve tirado, ya regresó. Rosita, el primero, ¿cómo lo prueba? ¿Qué va a acompañar a su escrito? ¿Qué documento? Una declaración de testigo podría ser también. Más que declaración de testigos, puede ser un acta notarial de presencia, donde se constituya
el notario en presencia de los familiares y ellos manifiesten los hechos para acreditar que ignoran el paradero. Ahí vamos al 42 del Código Civil, cuando hay ausencia. Ignoramos el paradero fuera de la República y por más de 5 años y no dejó un mandato. Esos son los hechos de la ausencia. Y pueden haber testigos, está en otra declaración, por ejemplo, Rosita, pero fundamentalmente es un hecho jurídico que se va a probar que es la ausencia. El segundo, ¿a quién le toca? A mí me consignó, doctor, es la circunstancia de no tener el ausente parientes o mandatario con facultades suficientes ni tutor en caso de ser menor o incapacitado. Esa es la más difícil de todas, Carla, Como porque es tiene documental, varios supuestos, y aquí está la respuesta difícil a que le formulé a Mónica y a usted. Aquí está la respuesta, claro, no expresamente, pero aquí está el fundamento al problema que les planteé. ¿Qué pasa si hay mandatario judicial? no se puede, Así es, no es lógico, no tiene sentido común, porque el mandatario hace labores de representación y si es Ajá. judicial para proceso. Y aquí está en el numeral 2. Entonces, aquí son varios supuestos, Carla. Primero, la circunstancia de no tener el ausente parientes o mandatario con facultades. ¿Cómo voy a demostrar que el ausente, esto sí es más difícil la pregunta, porque es documental. ¿Cómo va a demostrar los familiares del ausente que el ausente no otorgó mandato con facultades suficientes? Ahí está. El numeral 2, claro, ni tutor. Y si fuera menor, no hay un tutor. Que son dos supuestos diferentes. Uno mandatario y si fuera menor, no hay tutor. Es documental. Sí, correcto. Ujú. Es difícil la pregunta. ¿Será que es a través de una declaración judicial? No. Si es mandato, es un contrato, se recuerda. Sí. ¿Dónde se inscriben los contratos de mandato? En este caso, judicial. El testimonio es lo que se registra. El testimonio es la copia de la escritura En el matriz. Archivo General Archivo General de General de Protocolos de la Protocolos. Corte Suprema. Entonces, ahorita yo le estoy enseñando cómo se piensa para fabricar, para construir, para recabar prueba. Ahí es. Muy bien, usted va al archivo de protocolos, pero hay que saber pedir, Carla, para que los de la ventanilla no se rían de uno. Ujú. Pasó una oportunidad, un notario recién grabado llevó el protocolo al registro de la propiedad que lo entregar. Lejos de recibírselo, ese caso lo vio, lejos de recibírselo de la ventanilla, ¿sabe qué hizo? Fue a llamar a todos los compañeros y le preguntaban de qué universidad. Él iba a ingresar el protocolo, imagínense, el original. Entonces, lejos de recibirse, le llegaron todos los compañeros y le tomaban foto a la Y es persona. un testimonio. Sí, pero ya no saber que el protocolo es depositar el notario y que eso no se puede llevar en ningún registro, quedan en su custodia y cuando él fallece al archivo de protocolos, pero no saber eso. Ujú. Es como un caso de un notario, se equivocó una escritura matriz y la rompió el protocolo y lo tiró. No se puede. Es decir, eso ya no requiere ni análisis, ¿va? Sí, pero es muy delicado. Ahora, usted está en la ventanilla, va, y entonces alguien llega, ¿de qué universidad viene usted? Primer calificativo. ¿Qué quiere? Y usted ha grabado, licenciada. ¿Qué les va a pedir? Se dan cuenta que no es fácil lo que estamos haciendo, pero esa es la parte práctica, el proceso es la parte bonita, porque nos pone a pensar. En la ley no nos va a decir cómo acredito que no hay un mandato, o Una bien el tutor. certificación Sí, pero ¿en qué sentido? ¿Qué va a decir la certificación? Que tiene un mandato otorgado por el ausente a favor de Juan Pérez. que no tiene parientes, Ah, tiene sí, mandatario, certificación de que ausencia no ha otorgado mandato. que no ha Ni otorgado. aparente, una certificación negativa. Certificación Certificación negativa. negativa. Si él hubiera otorgado mandato, pide usted el testimonio para ver en qué términos está, Mm. qué facultades y qué es ahí.
van a hacer un estudio y verificar que él no ha otorgado mandato. Y si es tutor, una certificación judicial que nos ha tramitado un expediente de incapacitación. Cindy, ¿qué número le tocó? La 3. Ah, la más fácil. La más fácil. Él se la escogió, Cindy. No, no se vale. ¿Por qué a Mónica y a Carla difíciles? Y a Rosita también difíciles. No se le escucha claro. Es que sí está teniendo problemas con mi audio, pero El tiempo. El tiempo de la ausencia, yo diría que para poder... ¿Usted lo dice o la ley lo ordena? La ley ordena. Ah, entonces es diferente. Aquí, perdone, lo que nosotros opinamos como ciudadanos pasa a un tercer lugar. En derecho procesal civil es lo que la ley ordena. El tiempo lo fija la ley. ¿Cuánto es el plazo? Yo entiendo acá, es que tengo una duda, pero si el plazo para declarar la ausencia ¿Sí? es es un plazo de ¿Cuánto? un mes. Interprete mi silencio y mi frustración. Pero como no hay, me va a servir de algo. Como no es importante el Código Civil, ¿verdad? Ahí está la explicación. Entonces, cuando argumente, mire, le agradezco, Cine, porque me vuelve a dar más argumentos. Cuando yo recabe mi narrativa en el escrito inicial, mi argumentación, mi plataforma fáctica, jurídica y probatoria, ahí va a narrar Cindy que es un mes o un año, su narrativa. Muy bien. Y la prueba que todo surgió por la prueba. Y ella en su prueba documental va a acreditar un mes o un año. Muy bien, así lo hizo. Oscar Aroche, vámonos al momento que el juez está calificando ese escrito. ¿Qué va a resolver? ¿Le va a dar trámite? Oscar Aroche, ¿me oye? Sí, dice el juez, ¿Le va a dar artículo 4. trámite? Sí, le va a dar trámite. Ay, Oscar, me va a provocar un infarto. Y ¿sabe que los va a demandar a usted y a Cindy? Porque es una responsabilidad solidaria. Y aquí estamos hablando de derecho de daños y tengo la prueba grabada. Oscar, usted con Cindy, los dos van a ser demandados, va a provocar un infarto. Por eso, el juez lo va, pero yo quiero que no se lo diga, lo va a rechazar. ¿Por qué? Vuelvo a insistir, pero como no era importante la parte sustantiva, entonces el plazo aquí es secundario. Es un requisito fundamental que se encuentre fuera del país, que se ignore su paradero, que no haya otorgado mandato, que como mínimo el plazo exceda de 5 años. Pero como está en sustantivo, ¿verdad? No importa, no es importante. Si no lo pruebo y no lo escribo en mi escrito inicial, es más, en el fundamento de derecho del escrito inicial, tiene que ir al artículo 42 del Código Civil. O no es importante, o yo pregunto a la general, yo puedo crear el tiempo que yo quiera. No, lo que Es que está está ordenado en la ahí. ley. Eso no es de criterios. ¿No? Y la prueba la voy a hacer en función de ese tiempo. Bueno, por mí terminamos y escuchamos a Luis con su proceso. Vamos, Luis, conectémonos. Y si nos puede publicar en la cámara, Luis, y nos lo va explicando desde el principio hasta el final. El final es la inscripción en RENAP. Y Luis se perdió. Bueno, entonces Beverly nos puede enseñar su cuadro sinóptico que usted elaboró. Buenas noches, licenciado. Si le soy sincera, no lo hice. Bueno, al menos Entonces, estaba prestando atención a lo que ok, estaba diciendo. tal vez no es importante, ¿verdad? Bien, El licenciado, lo es. procedimiento. Sí, lo es, Muy licenciado, pero bien. estaba prestando atención a su explicación. Esa es la parte esencial de procesal, ustedes.
Así Claro es. que todo lo que expliqué era para darle tiempo a Luis. Sí, Mejor Luis licenciado. hubiera dicho no lo puedo hacer o no quiero y No, no licenciado, da la creo que tuvo oportunidad con otro. problemas porque dijo que ahorita se conectaba. Pero ahorita no sé a qué hora, ¿va? No sé. No sé si pueden observar la hora que ustedes tienen. Son Ok, pues tal vez no es importante, así que quien quiera aprender el procedimiento que lo elabore. Ya les dije las normas y la explicación, cuadro sinóptico. ¿Puede venir el examen? Sí, puede venir. Les deseo buena noche y nos vemos el día viernes. Hasta luego. Feliz noche, doctor Vladimir. Buenas noches. Buenas noches, licenciado. Buenas noches, doctor. Hasta luego. Feliz noche, doctor. Buenas noches.